16. Cuando Ralph entraba en el vestíbulo del hospital, se cruzó con el inspector ausente del departamento, que salía en ese momento. Jack Hoskins era un hombre menudo, prematuramente canoso, con ojeras y capilares rojos en la nariz. Vestía aún su indumentaria de pesca, camisa y pantalón de color caqui, ambos con muchos bolsillos, pero llevaba la placa prendida del cinturón. ¿Qué haces aquí, Jack? Pensaba que estabas de vacaciones. Me han obligado a volver 3 días antes, contestó él. No hace ni una hora que estoy en la ciudad. Todavía tengo en la camioneta la red, las botas de goma, las cañas y la caña de señuelos. El jefe ha pensado que le convenía contar al menos con un inspector de servicio. Betsy Riggins está dando a luz en la quinta planta. El parto ha empezado a media tarde. He hablado con su marido y dice que va para largo. Como si él lo supiera. En cuanto a ti, se interrumpió para mayor efecto. En menudo lío te has metido, Ralph. Jack Hoskins no se esforzó en disimular su satisfacción. Un año antes, Ralph y Betsy Riggins habían tenido que rellenar un formulario de evaluación rutinario sobre Jack cuando éste era candidato a un aumento de sueldo. Betsy, la inspectora con menos antigüedad, puso todo lo que se esperaba de ella. Ralph devolvió el suyo al jefe Geller después de escribir solo 2 palabras en la casilla correspondiente. No opino. Eso no impidió a Hoskins recibir su aumento, pero en cualquier caso era una opinión. En principio, Hoskins no vería los formularios de evaluación y quizá no los vio, pero sin duda había llegado a sus oídos la respuesta escrita por Ralph. ¿Has pasado a ver a Fred Peterson? ¿Has pasado a ver a Fred Peterson? Pues sí. Jack torció el labio inferior y se apartó de un soplido un mechón de pelo de la frente. En su habitación hay muchos monitores, y en todos se ven líneas planas. Dudo que vuelva. En fin, bienvenido. Vete a la mierda, Ralph. Aún me quedaban 3 días. El róbalo abundaba, y ni siquiera voy a poder quitarme esta camisa que apesta a tripas de pescado. Me han llamado Geller y el sheriff Doolin, los dos. He de ir hasta ese páramo conocido como municipio de Canning. Según tengo entendido, tu colega Sablo ya está allí. Seguramente no llegaré a casa hasta las 10 o las 11. Ralph podría haber dicho, ¿qué culpa tengo yo? Pero, ¿a quién iba a culpar ese oportunista que no servía para casi nada? ¿A Betsy por quedarse embarazada en noviembre del año anterior? ¿Qué pasa en Canning? Unos vaqueros, unos calzoncillos y unas zapatillas. Los ha encontrado un chico mientras buscaba lecheras para su padre, además de un cinturón con la hebilla con forma de cabeza de caballo. Naturalmente, la unidad móvil del laboratorio de criminología ya estará allí, y mi presencia será tan útil como unas tetas en un toro. Pero el jefe... Habrá huellas dactilares en la hebilla, lo interrumpió Ralph. Y puede que también marcas de los neumáticos de la furgoneta o del Subaru, o de los dos. No quieras enseñar el Padre Nuestro al obispo, advirtió Jack. Yo llevaba ya una placa de inspector cuando tú aún ibas de uniforme. El subtexto era, y seguiré llevándola cuando tú estés trabajando de segurata en un centro comercial de Southgate. Se marchó. Ralph se alegró al verlo alejarse. Solo lamentaba no poder ir al municipio de Canning él personalmente. En ese momento cualquier prueba nueva podía ser muy valiosa. La parte buena era que Sablo ya había llegado y supervisaría la labor de la unidad forense. Habrían terminado la mayor parte del trabajo antes de que Jack llegase y pudiese estropear algo,
como había ocurrido ya 2 veces que Ralph supiera. Primero fue a la sala de espera de la sección de maternidad, pero todos los asientos estaban vacíos, así que supuso que el parto se había acelerado más de lo que Billy Riggins, nervioso y novato en estas cuestiones, preveía. Ralph abordó a una enfermera y le pidió que transmitiera sus buenos deseos a Betsy. «Lo haré en cuando tenga ocasión», contestó la enfermera, «pero ahora mismo está muy ocupada. Ese hombrecito tiene prisa por salir». Ralph vio por un instante el cuerpo violado y ensangrentado de Frank Peterson y pensó, si ese hombrecito supiera cómo es este mundo, se resistiría a salir. Tomó el ascensor y bajó 2 plantas a la unidad de cuidados intensivos. El último miembro de la familia Peterson ocupaba la habitación 304. Una gruesa venda le envolvía el cuello y llevaba collarín. Se oía el resuello de un respirador. Dentro, un artilugio parecido a un acordeón se contraía y se expandía. No había flores. Ralph creía recordar que en unidades de cuidados intensivos no estaban permitidas. Pero un par de globos Miller atados a los pies de la cama flotaban cerca del techo. Exigían alegres palabras de ánimo que Ralph prefirió no mirar. Escuchó el resuello de la máquina que respiraba por Fred. Observó aquellos gráficos planos y recordó el comentario de Jack. «Dudo que vuelva». Cuando se sentó en la cama, lo asaltó un recuerdo de sus años de instituto. Los tiempos en que ciencias de la tierra y medio ambiente se llamaban ciencias naturales. Estaban estudiando la contaminación. El señor Greer había sacado una botella de agua mineral Poland Spring y la había vaciado en un vaso. Invitó a una alumna, Misty Trenton, la de las encantadoras minifaldas. La invitó a acercarse a la tarima y le pidió que bebiera un sorbo. Ella así lo hizo. El señor Greer tomó a continuación un cuentagotas y lo introdujo en un tintero. Echó una gota en el vaso. Los alumnos observaron, fascinados, cómo aquella única gota se hundía, dejando en su estela un tentáculo de color añil. El señor Greer movió el vaso con suavidad a uno y a otro lado, y pronto el agua se tiñó de un azul tenue. ¿Beberías ahora?, preguntó a Misty. Ella negó con la cabeza tan categóricamente que se le desprendió una horquilla, y todos, Ralph incluido, se rieron. Ahora no se reía. No hacía ni 2 semanas la familia Peterson no tenía el menor problema. De pronto cayó la gota de tinta contaminante. Podría pensarse que en este caso la gota fue la cadena de la bicicleta de Frankie Peterson, que el niño habría llegado sano y salvo si la cadena no se hubiese roto. Pero también habría llegado a casa sano y salvo, solo que empujando la bicicleta en lugar de montado. Si Terry Mela no hubiese estado esperándolo en el estacionamiento de la tienda de alimentación. La gota de tinta era Terry, no la cadena de la bicicleta. Terry había contaminado y después aniquilado a toda la familia Peterson. Terry o quien quiera que llevase puesto el rostro de Terry. Pero si eliminamos las metáforas, había dicho Ginny, queda lo inexplicable, lo sobrenatural. Solo que eso no es posible. Lo sobrenatural puede existir en los libros y las películas, pero no en el mundo real. No en el mundo real, donde borrachos incompetentes como Jack Hoskins recibían aumentos de sueldo. Toda la experiencia de Ralph en sus casi 50 años de vida desmentía esa idea. Desmentía la posibilidad misma de algo así. No obstante, mientras estaba allí sentado mirando a Fred, o lo que quedaba de él,
Tuvo que reconocer que había algo de diabólico en la forma en que se había propagado la muerte del niño, llevándose no solo a uno o dos miembros de su familia nuclear, sino a todos, del primero al último. Y los Petersons no eran los únicos perjudicados. Nadie dudaba de que Mercy y sus hijas cargarían con las cicatrices durante el resto de su vida, tal vez incluso con incapacidades permanentes. Ralph podía decirse a sí mismo que daños colaterales similares se producían después de toda atrocidad. ¿Acaso no lo había visto él mismo una y otra vez? Sí, lo había visto. Sin embargo, en este caso, por alguna razón, resultaba muy personal. Casi como si esas personas hubiesen sido elegidas con ese fin. ¿Y qué podía decirse del propio Ralph? ¿No era él el padre de los daños colaterales? Y Ginny, incluso Derek, quien a su regreso de las colonias descubriría que muchas cosas que hasta ese momento daba por sentadas, el empleo de su padre, sin ir más lejos, ahora peligraban. El respirador resollaba, el pecho de Fred Peterson subía y bajaba. De vez en cuando emitía un sonido denso extrañamente parecido a una risa, como si todo aquello fuera una broma cósmica, pero hubiera que estar en coma para entenderla. Ralph no aguantó más, salió de la habitación y para cuando llegó al ascensor casi corría. 17. Ya afuera se sentó en un banco a la sombra y telefoneó a la comisaría. Atendió Sandy McGill, y cuando Ralph le preguntó si tenía noticias del municipio de Kenning, se produjo un silencio. No puedo hablar contigo de eso, Ralph, dijo por fin incómoda. El jefe Geller ha dado órdenes concretas. Lo siento. No te preocupes, dijo Ralph y se levantó. Su sombra se alargó, la sombra de un ahorcado, e inevitablemente eso lo llevó a pensar de nuevo en Frank Peterson. Órdenes son órdenes. Te agradezco tu comprensión. Jack Hoskin ha vuelto y se dirige hacia allí. De acuerdo. Colgó y se encaminó hacia el estacionamiento de corta duración, diciéndose que daba igual. June lo mantendría informado. Probablemente. Abrió el coche, entró y encendió el aire acondicionado. Las 7:15. Demasiado tarde para ir a su casa. Demasiado pronto para ir a la de los Maitland. Eso lo llevó a circular sin rumbo por la ciudad como un adolescente ensimismado, y a pensar en que Terry había llamado señora a South Agua de Lluvia, en que Terry había pedido indicaciones para llegar al ambulatorio más cercano pese a haber vivido toda su vida en Flint City, en que Terry había compartido habitación con Billy Quaid y en lo oportuno que eso resultaba, en que Terry se había puesto en pie para hacer su pregunta al señor Coben, lo cual era aún más oportuno. A pensar en esa gota de tinta en el vaso de agua, coloreándola de un azul tenue, en las pisadas que terminaba sin más, en un hervidero de gusanos dentro de un melón cantalupo que por fuera tenía buen aspecto. A pensar en que si una persona empezaba a tener en cuenta posibilidades sobrenaturales, esa persona ya no podría considerarse totalmente cuerda. Y a pensar que quizá no fuera buena señal que uno empezara a pensar en su cordura. Era como pensar en tus pulsaciones. Si llegabas a ese punto, tal vez ya tenías problemas. Encendió la radio del coche y buscó música estridente. Al final encontró a los Animals cantando Boom Boom a pleno pulmón. Siguió circulando en espera de que llegara el momento de ir a casa de los Melan en Barnum Court. Por fin llegó la hora.